¿Acaso Instagram ha muerto? ¿Acaso es imposible ya hacer ventas? El precio de los anuncios ha subido por las nubes y hay un montón de dificultades y te vas a encontrar a gente que te ofrece cursos que te están diciendo cómo mejorar la visibilidad en Instagram haciendo Reels, por ejemplo, cómo conseguir con Reels tener un montón de ventas y otro montón de cursos destinados al marketing, pero son cursos totalmente genéricos. No están pensando que el marketing en red es un bicho totalmente distinto, un animal totalmente distinto. El marketing en red no es solo ventas, o sea, mercadeo en red, MLM, es un negocio en el que estamos, por un lado, vendiendo un producto, por supuesto, también ofreciendo una oportunidad de negocio y tenemos que tener duplicación, tenemos que estar consiguiendo que otras personas de nuestro equipo vean que eso es algo viable y también lo puedan duplicar, lo puedan replicar en sus organizaciones. Por eso que trabajar en redes sociales con marketing en red no es lo mismo que puramente hacer ventas. Y eso es algo que yo llevo tiempo diciendo, pero quería aclararlo, porque ahora voy a estar haciendo un reto gratuito dentro de una semana, poco más. Empezamos el 19 de septiembre, son 3 días que voy a estar conectándoos con un montón de información y aclarando estos conceptos. El motivo de que estoy haciendo este reto es que me da muchísima pena ver a distribuidores, tanto algunos de mi equipo, muchos de otros equipos, gente que está súper desanimada. En la empresa en la que estoy yo, en otras empresas, hay como una oleada de desánimo, yo diría que depresión nacional. Nos ha venido a raíz de la pandemia y llevamos una temporada que han pasado muchas cosas, ¿no? Primero cambios políticos en Estados Unidos con el presidente, eso contagió a México, después entró la pandemia y ahora tenemos una oleada de problema con la electricidad. Entonces la gente está como que muy asustada, como que muy preocupada y pensando, no, me voy a quedar aquí quieta, me voy a quedar aquí parada y no voy a hacer nada hasta que las cosas mejoren. Esa es la peor cosa que podrías estar haciendo. Tienes que moverte, pero tienes que moverte diferente. Las estrategias que a lo mejor antes te funcionaban, ahora no funcionan, y si a lo mejor nunca empezaste en redes y piensas empezar ahora es como que imposible, pues no. Las redes no están muertas y tengo un montón de explicaciones, o sea, de ejemplos que te puedo dar. En mi equipo tengo, por ejemplo, a Eli en México, que en el mes de julio cerró 3 inscripciones, incluso una de ellas de un valor elevado. Y, o sea, cuando dicen que México es un país imposible, y yo personalmente también he inscrito a creo que 4 personas de México en el mes de agosto. De hecho, en el mes de agosto yo hice 7 inscripciones y otras como 5 reactivaciones. La gente se está moviendo, la gente está buscando soluciones, o sea que el negocio no está parado. Y si te piensas que no se puede hacer por redes o que ahora alguien que empiece ahora no va a conseguir tener éxito, tampoco, porque este fin de semana estuve en Madrid con una de las personas de mi equipo que además es alumna fiel de mis cursos y está haciendo las tareas exactamente como le dije a Ruth. Y lleva 14 inscripciones en lo que va de año y son todas puro de redes porque en la zona en la que ella vive hay muy poquita gente. Entonces quiero aclararte que si te piensas que está todo muerto, no es cierto. Es que tienes que cambiar tu forma de enfrentarte a la situación, tu forma de hacerle frente, realmente tomar las riendas y cambiar las estrategias que estés haciendo. Subir tu nivel de energía, si me sigues por la parte de Tisha Salud Integrativa, lo acabo de decir en el live de ahí, subir tus niveles de energía, levantar el ánimo y si eres distribuidor tienes que cambiar las estrategias. Espero que quieras unirte a mí al reto. Van a ser 3 días con 3 charlas de Zoom, o sea, una charla de Zoom cada día de media horita, cortito y conciso, con una tarea específica para hacer ese día, para impulsar tus redes. Vas a tener también un pequeño cuaderno de trabajo para poder seguir todo esto y llevarlo por escrito y hacer algunos ejercicios de interiorización y que puedas realmente tener cosas en claro. Así que va a ser muy accionable, que lo puedas poner en práctica. Te va a ayudar a pegar un empujón en tu negocio. Si estás empezando, te va a venir perfecto. Si llevas tiempo en marketing en red, pero estás empezando en redes o llevas un tiempo en las redes y eso como que no funciona, te va a venir perfecto. Y si eres experto también, porque te va a permitir, o sea, experto, si has estado construyendo en redes, especialmente durante la pandemia, y ahora has visto que las cosas se te han bajado, realmente te invitaría a que lo mires porque te va a dar algunas claves que probablemente estás pasando por alto. Así que va a ser gratis 19, 20, 21 de septiembre. Te inscribes en tisha.tv/reto. Tenemos un grupo de Telegram.
adjunto y voy a estar mandando la información por email y las charlas quedarán grabadas por si no puedes estar en ese momento. Así que bueno, este es mi mensajito por hoy. Si esto es algo que a ti te ha resultado útil, te invito a que compartas este vídeo con otras personas, compártelo con tus contactos, en tus redes, en tus historias, lo que sea. Y me encantaría que me dejaras un comentario abajo de qué dificultades estás teniendo tú en el negocio en estos momentos. Asumo que si has llegado hasta aquí eres distribuidor o distribuidora, o como se llama en tu empresa, estás dedicándote a vender productos, a vender el negocio de tu empresa de marketing en red. Cuéntame qué tal te está yendo, si te estás atascando, si hay dificultades, por dónde la gente de pronto te sale con negativas, y me encantará tener esa conversación contigo. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis un estupendo fin de semana cada uno de vosotros. Fin de la emisión por YouTube, y si todavía no te has suscrito a mi canal, pues ahí tienes para suscribirte y estar viendo mis contenidos.